Hoy quiero invitarles a acompañarme en un análisis que de alguna forma parece que tiene una continuación con respecto a lo que hablamos de las perversiones retóricas de James Allison y el padre Daniel, conocido en redes como SM Dani. Donde yo recibí la gracia de entender, caramba, este amor no era un amor defectuoso, no era, como decía hasta Juan Pablo II y todos sus altos tenientes, ¿no? Que es un amor hedonista. En esta ocasión vamos a hablar del nuevo motu proprio del Papa Francisco llamado Traditionis Custodes. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el Papa Francisco con James Allison o el Padre Daniel? Ciertamente poco en lo sustancial, pero no fueron, bueno, sí fueron pocas, pero no faltaron las personas que dijeron o que apuntaron que las perversiones retóricas, por ejemplo, del Padre Daniel o del Padre James Allison, eran una especie de secuela de las propias perversiones retóricas del Papa Francisco. No lo vi en los comentarios de este video en particular, pero sí lo he escuchado no pocas veces a personas apuntar que el Papa Francisco es un hereje, o en palabras de un comentario que sí apareció en este video, decir que el Papa Francisco es un Judas del siglo XXI. Pero vamos a ponernos en contexto. ¿Qué es Traditionis Custodes? Es un motu proprio que abroga todas las disposiciones anteriores, en particular los esfuerzos, vamos a ponerle, de el Papa San Juan Pablo II y Benedicto XVI, Sumorum Pontificum, en donde digamos que había una concesión para dejar un actuar de mayor libertad a los sacerdotes para celebrar misas en el uso antiguo del rito, lo que conocemos a grosso modo como la misa tridentina. Traditionis Custodes, en cambio, al abrogar estas disposiciones, agrega otras donde ahora hay, digamos, más restricciones para celebrar la misa tridentina. En concreto, por ejemplo, en alguna de las diversas disposiciones, quienes pretendan celebrar la misa tridentina tienen que pedir, digamos, la venia de su superior, en este caso del obispado y demás. En concreto vamos a analizar dos puntos de vista. El primero es el del padre Andrés Esteban López Ruiz, que nos comparte su testimonio con respecto a la misa tridentina, y el segundo son los apuntes que hace en una carta, es particularmente larga, pero que se la dejo para que ustedes puedan leer la íntegra, los apuntes del cardenal Raymond Burke. La primera son, digamos, un sacerdote que comprende al Papa Francisco, y el segundo es del cardenal Burke, que expresa su inconformidad, pero no con eso añade irrespeto al romano pontífice, cosa que sí he visto en las personas que digamos suelen tacharlo de hereje o de lo que ustedes quieran. Quiero preguntar, antes de empezar a analizar los apuntes de estos dos personajes, quiero preguntar a esas personas que se llenan la boca de decir que el Papa Francisco es un hereje o que está mal por esto o por lo otro, si han orado por él. Quiero preguntármelo porque la mayoría de estas personas son de las que más quieren, digamos, mantener la pureza de la iglesia. Pero una de la pureza de la iglesia es ese ánimo conciliador para con Dios. Si es nuestra intención, por ejemplo, si creyéramos que el Papa Francisco está haciendo mal, quisiera cuestionar si ya hemos hablado con Dios al respecto. Tal vez suena un poco romántico el decirlo de esta manera, pero digamos, si somos católicos, pues esperaríamos que Dios nos escuchara entre oraciones. De cualquier forma, primero el testimonio del padre Andrés Esteban López Ruiz. Se los voy a dejar en pantalla y de todos modos pueden leerlo íntegro también. Ya no lo voy a comentar, simplemente voy a darles un resumen concreto. Él dice que tuvo un acercamiento con la misa tridentina y que le pareció hermosa y cautivadora, pues le cautivaba su sobriedad, silencio y su solemnidad. Sin embargo, tuvo en una oportunidad una mala experiencia donde una misa tridentina llevada a cabo en una capilla privada los expulsaron por no vestir adecuadamente. Hay que recordar que digamos que parte de la solemnidad de la misa tridentina es el vestir igualmente con solemnidad. En esas oportunidades, desgraciadamente, hay una línea muy corta para las personas que usan la misa tridentina como una especie de carta de puritanismo. Pues hay una línea corta entre lo que es vestirse adecuadamente y digamos el impedir que todos se acerquen a Dios. En esta oportunidad así le pasa al padre Andrés Esteban López Ruiz.
Lo expulsaron por no vestir adecuadamente, pese a que ya llevaba, estaba en una especie de peregrinación. Y bueno, obviamente, pues dentro de lo que es el marco de la peregrinación, pues no tenía la vestimenta la más adecuada posible, a pesar de que lo procuró. Bueno, él también dice que él propiamente ha celebrado las misas tridentinas y digamos que estudió el Sumorum Pontificum para poder entender el ánimo de poder rescatar la misa tridentina de San Juan Pablo II y Benedicto XVI. En cualquier caso, él apunta que el Papa Francisco tiene razón, que muchos de sus grupos viven de sembrar división y sospecha contra el Concilio Vaticano II y tiene una actitud de superioridad y puritanismo terriblemente anticatólica. Y dice, no estoy hablando abiertamente de los lefebristas, sino de los otros, de gente de esos grupos que recibía amenazas, insultos que me da pena mencionar y las peores ofensas que ni siquiera en la calle los anticatólicos me han dicho. Créanme que se los dice un sacerdote que no es ignorante de la misa tridentina o que sea liberal, se los dice un sacerdote que ha recibido mucho de Sumorum Pontificum y que está muy lejos de esos extremos que señala el Papa. Dice aún así, me siento triste porque muchos buenos católicos se sienten heridos por esta decisión. Sé que esos abusos no representan a todos, pero insisto, nuestro Papa tiene razón al señalar que la misa tridentina se ha llegado a instrumentalizar para promover división, discordia y oposición a la sede apostólica. Por otra parte, el cardenal Borg dice, a grosso modo, entre otras cosas, digamos algunas cosas específicamente técnicas, donde apunta el por qué, digamos, errores que él percibe que pudiese haber en el motu proprio del Santo Padre. En cualquier caso, creo que uno de los apuntes a grandes rasgos que él rescata es el siguiente. Él dice que el Papa San Juan Pablo II se esforzó a lo largo de su pontificado y en particular durante sus últimos años para hacer frente a los graves abusos litúrgicos. Ambos romanos pontífices y también el Papa Benedicto XVI se esforzaron por ajustar la reforma litúrgica a la enseñanza real del Concilio Vaticano II, ya que sus proponentes y agentes de los abusos invocaban el espíritu del Concilio Vaticano II para justificarse. Esto me parece un apunte bastante interesante porque de hecho, si lees la ficha del cardenal Borg en Wikipedia, te dice que pues tienes la percepción de que es una especie de cardenal que busca constantemente golpetear con el Papa Francisco, y no te esperarías que de él venga un apunte como que hay algo en el Concilio Vaticano II que por supuesto es legítimo y que no responde directamente con las malas interpretaciones que invocan, digamos, a las perversiones retóricas como del padre Daniel o de James Allison. Es decir, que hay una diferencia entre lo que dispone realmente el Concilio Vaticano II y lo que dispone el ánimo de que quieren justificarse en él para promover ciertas perversiones retóricas. En concreto, quiero señalar, quiero decir a los tradicionalistas que hay una reflexión intrínseca, porque hay algo que no se puede, digamos, ignorar. Hay una instrumentalización para señalar entre quienes pudiesen ser buenos y malos católicos. Eso han hecho estos grupos llamados tradicionalistas. Por eso el tradicionalismo parece ajeno de la Iglesia Católica, porque siembra división. Y por ejemplo, cuando hay esta sembranza de división, ¿cómo podemos acercarnos a aquellas personas, digamos, que no tienen ese conocimiento a grosso modo de lo que los tradicionalistas quisieran que los católicos tuviesen? Entonces sembramos división. ¿Y cómo podemos confrontar los males internos de la Iglesia o a aquellas personas que quieren ver perecer a la Iglesia? Si vemos en cambio a un grupo de católicos que se dicen los buenos señalar a quienes no siguen el rito, el uso antiguo del rito, como si el uso más reciente del mismo no llegase a conectar con Dios tampoco. Y algo es cierto, hay abusos en el Novus Ordo, por supuesto, como hay abusos también en el antiguo, como lo que señala el sacerdote Andrés Esteban López Ruiz. El problema no es el uso de una misa o de la otra. Ambas pueden acercar a la gente a Dios. El problema es la instrumentalización para señalar y dividir. Y lejos, no sé si el motu proprio del Santo Padre sea adecuado o no, pero sí sé que los apuntes que él señala son una preocupación real y una preocupación que debe hacernos reflexionar.